Hola, hola, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja y diplomada en sexualidad. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. El día de hoy les traigo un capítulo acerca de temáticas de pareja que me doy cuenta que es lo que ustedes tienden a escuchar mucho más y es de las cosas que a mí más me divierten. Así como también algo con lo que he estado trabajando bastante en el último tiempo, durante y posterior también a mi proceso de formación como terapeuta de familia y pareja. ¿Cuál es esa temática? La temática del día de hoy, voy a estar viendo mi torpedo aquí, en verdad es un post que yo le subí a la cuenta de Instagram, que habla acerca de la pauta de relación perseguidor-perseguido. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, algunas personas yo sé que ya se hacen una idea como perseguidor-perseguido, como el ratón y el gato y así, ¿ya? Tiene que ver básicamente con formas que tienen las parejas de relacionarse entre ellas, sobre todo que afloran en, yo diría que contextos de conflicto, situaciones de conflicto como tal, donde hay uno de los miembros de la pareja que tiende a adoptar este rol de perseguidor. Ya, esto yo lo estoy hablando perseguido porque así se plantea la literatura, pero no está exento de si son hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, relaciones poliamorosas y demás, ¿ya? O sea, son cosas que son genéricas, transversales a cualquier tipo de dinámicas de relaciones de pareja, ya, como para que se hagan una idea, pero lo voy a hablar en modo masculino, considerando que así se habla en la literatura, ya. Y en esta pauta de relación perseguidor-perseguido tenemos por un lado, al momento de situaciones de conflicto, uno de los miembros de la pareja adopta una posición de perseguidor, donde tiende a buscar constantemente a la otra persona, es decir, al otro miembro de la pareja, para poder afrontar un conflicto que se está generando en un momento dado. Ante esa posición, ante esa toma de acción de perseguir a la otra persona, la persona que está siendo perseguida, desde su rol de perseguido, tiende a tomar distancia. Esta pauta de relación que yo les estoy describiendo no es la única que existe, eso hay que saberlo desde ya. Probablemente en próximos capítulos estaré hablando de otro tipo de pautas donde, por ejemplo, podemos tener personas que a la hora de estar en situaciones de conflicto tienden, por ejemplo, a evitar el conflicto diciéndole amén en todo a la otra persona. Lo acabo de decir en palabras muy coloquiales y un poco profesionales, pero como para que se entienda de que no hay una sola forma de relacionarse en situaciones de conflicto, pero vamos a hablar de esta porque es la que tiendo a ver más dentro del espacio de la terapia, ¿ya? Y probablemente tú has estado ahí, sí, tú has estado en esa dinámica, quién sabe, yo también he estado en esa dinámica, la mayoría de las personas ha estado en esa dinámica, ¿ya? Entonces, como es algo también muy genérico, es por lo que les voy a estar hablando acerca de eso el día de hoy. Entonces, como les digo, en esta pauta de relación perseguidor-perseguido, hay uno de los miembros de la pareja que adopta este rol de perseguir, tratar de resolver el conflicto, sobre todo de manera inmediata en la situación misma, y el otro miembro de la pareja adopta este rol de persona perseguida, donde estos intentos constantes de la otra persona de poder resolver el conflicto genera algún impacto emocional en esa persona que tiende a tomar distancia. Cuando eso ocurre, así como para entender por qué estamos hablando de todo esto, porque uno podría decir, tienen esta pauta de relación y bueno, son cosas de la vida, no, el tema es que esta pauta de relación tiende a tener consecuencias negativas en la pareja, ¿ya? Sobre todo porque hay cierto tipo de consecuencias emocionales que se van generando y que la mayoría de las veces las parejas no gestionan de manera positiva para ellas, y es por eso que llegan al espacio de la terapia. Consecuencias que podemos ver, si lo vemos por ejemplo desde el plano individual, este miembro que tiende a ser la persona que busca a la otra para resolver el conflicto de manera inmediata, tiende a sentir ansiedad, a verse afectada por no ver una respuesta de parte de la otra persona a la que se está buscando, ¿ya? Y ni hablar si además a esa toma de distancia la persona empieza a sacar conclusiones donde no las hay, que puede tener que ver por inseguridades, por preocupaciones previas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con esto que les estoy diciendo también hay que entender que la forma en que las parejas tienen de afrontar las situaciones de conflicto, tanto cada uno por su parte de manera individual como viendo la dinámica como un tercero, está dado por múltiples factores, ya generalmente por lo que hemos visto en nuestras experiencias
experiencias en la infancia o a lo largo de nuestra adolescencia, nuestra etapa de la edad adulta, ya lo que hemos visto en pares. Si nosotros estamos acostumbrados a conversar con nuestras amistades y vemos que nuestras amistades cuando resuelven conflictos con sus parejas lo hacen de cierta manera, no es raro que yo tienda a adoptar esa misma forma de afrontar, porque quizás es lo que me es familiar, ¿ya? Ahora, el hecho de que sea familiar no significa que sea algo con lo que tú necesariamente te sientas a gusto. No tienes por qué mantenerte en esa forma de relacionamiento, y ahí es cuando el espacio de la terapia de pareja le puede ayudar a la pareja a poder identificar esos distintos tipos de patrones de afrontamiento que pueden tener a la hora de resolver conflictos. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con la otra persona? Porque aquí hablamos de la persona que tiende a sentir una necesidad de resolver el conflicto de manera inmediata buscando a la otra persona. Y que se ve afectada y puede ver niveles de ansiedad que se disparan, por ejemplo, porque también ahí nuevamente yo le estoy dando como un popurrí de esto, pero siento que como que las personas que han estado viendo mis videos de manera previa igual se hacen una idea de que está media sucia la cama, quizás la temperatura, se hacen una idea de por ejemplo, voy a limpiar aquí, ahí sí. ¿Será la iluminación? No sé qué pasa, me siento como iluminada, bendecida. Pasa que en esto que yo les digo de que la persona tiende a sentir la necesidad, por ejemplo, de buscar soluciones de manera inmediata, a veces, y es lo que yo he tendido a ver y que incluso llegué a vivenciar dentro de este cuerpecito en su momento cuando tenía dinámicas de afrontamiento poco saludables en parejas que, bueno, ya, esa otra historia, no me entra a pelar a las parejas que he tenido. Hay uno que dice, ¿por qué termino siendo terapeuta de familia y pareja? No, en verdad me di cuenta de cosas durante el proceso de formación. Pero esa será otra historia. Que muchas veces en esas situaciones donde la persona tiende a buscar a la otra persona para poder resolver el conflicto, se dan cosas como que se activan cierto tipo de heridas, cierto tipo de inseguridades. A veces el hecho de que esta persona tome distancia se puede sentir hasta como una especie de abandono emocional, y duele eso, como, me están abandonando, que racionalmente eso no está ocurriendo, mijo. Eso no está pasando, pero uno de verdad lo vive así, yo lo viví, traumas, ya, me da risa cuando les cuento estas cosas así como bueno, uno igual es humano, ya yo les muestro estas cosas porque de repente uno ve profesionales, al menos yo no quiero dar esa idea como de, ella está hablando la teoría pero no la ha vivido, o esa es una persona que... No, en verdad esa era la idea, ya. Lo que quería decir, es muy probable que todas las personas hayamos vivido alguna situación así en particular. Y si no ha pasado ahora, y ojalá que no te pase nunca, quizás porque estás con una persona que se adecua a tu necesidad y otro tipo de cosas. Entonces, como digo, se activan cierto tipo de inseguridad y a veces se puede ir como abandono. Y lo interesante que ya vamos a ver es que muchas veces la otra persona en esa toma de distancia no es consciente de que la persona, que este miembro de la pareja, está viviendo una sensación de abandono como tal. De real que esas luces, no sé, te juro, como que me incomoda verme tan iluminada, y ahí sí. Creo que estoy mejor, de verdad, así como me pregunto qué habrá pasado, ya, bueno, ahí sí, ya me vuelvo a concentrar. ¿Qué pasa con la otra persona? Con la otra persona pasa que quien está sintiendo que está siendo perseguido, si uno analiza la pauta de relación desde afuera, muchas veces se siente abrumado o abrumada, siente que esta situación que hay que afrontar le supera. De real, en su mente, mientras está viendo la experiencia, está tratando de gestionar qué está pasando en su mente, qué mi chica está pasando aquí. Muchas veces nos podemos encontrar, y es lo que yo he visto mucho más, que las personas que están en esa posición, en esta pauta de sentirse perseguido, lo que yo he visto, no digo que sea la norma, pero lo que yo he visto es que son personas que en general les cuesta gestionar sus emociones, les cuesta hablar acerca de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que piensan, etc. Y la verdad es que eso claramente tiene un impacto. Entonces, mientras esta persona que está persiguiendo a la otra siente toda esta ansiedad, siente que la pareja no le responde, la otra persona muchas veces está en un caos mental tratando de entender qué está pasando, de cómo afrontarlo, y no sabe cómo afrontar. Hay gente que me dice, yo
yo soy nulo en afrontar esas cosas. Bueno, usted venga a terapia y trabajamos en eso, porque nadie nace sabiendo. Entonces, en ese proceso de que la persona está totalmente abrumada, le pasan muchas cosas, piensa muchas cosas, a veces tiende a tomar esta distancia para poder escapar de cierta manera y tener un tiempo para procesar todo eso y después abordar la situación. Solo que así como esta persona que está evitando la situación de conflicto muchas veces no sabe que esta persona que está sintiendo ansiedad está experimentando, por ejemplo, una sensación de abandono, muchas veces esta otra persona tampoco sabe qué es lo que está pasando con la persona que está siendo perseguida. No sabe que hay una sensación de sentirse totalmente abrumado con eso, no sabe que la persona tiene un caos mental en ese momento. Lo que me ha tocado ver bastante, y así como digo que la gente por este lado puede sentir sensación de abandono, me he encontrado muchas veces con que por otro lado la persona que está siendo perseguida siente a veces una sensación de estar decepcionando al otro miembro de la pareja, y eso en general no se habla, y ahí es lo bonito del espacio de la terapia de pareja. Digo lo bonito de ese espacio porque en general cuando se va a esos espacios la gente va con un pseudo predisposición de que ahí va a poder hablar acerca de lo que le pasa, aunque le cueste mucho más de poder hablar en la casa, porque a lo mejor no habrá una persona que pueda mediar la situación. Y es bonito pero triste, muchas veces angustiante en las personas que están ahí. Es bonito cuando esa persona que en general le cuesta conectarse emocionalmente, le cuesta hablar acerca de lo que le pasa, es capaz de reconocer que en ese tipo de dinámicas, cuando se dan esas cosas, la persona se siente abrumada y dice: sabes que yo en ese momento me siento tan inepto, tan inútil para poder afrontar la situación, no sé cómo hacerlo, que siento que te estoy decepcionando. Y ahí uno empieza a indagar un poco más y ¿qué es lo que sientes tú con esta sensación de decepción? Yo siento angustia, siento miedo también, así como tú, Pepito, sientes miedo de que yo te pueda abandonar porque tomo esta distancia emocional de ti, tomo mi espacio para poder reflexionar y que decante todo esto. Yo siento miedo de no ser capaz de poder afrontar esta situación de una manera que sea cuidadosa y satisfactoria tanto para mí como para ti, y me da miedo perder el vínculo. Y muchas veces en estas dos personas hay un miedo a perder ese vínculo, perder esa conexión, solo que es muy difícil para estas personas visualizarlo. Y ahí en ese espacio de la terapia, cuando se empieza a verbalizar acerca de eso, se generan conexiones, una empatía con la otra persona, y se generan conexiones que van ayudando a, de cierta manera, empezar a dar pequeños pasitos para ir resolviendo esta dinámica, esta pauta de relacionamiento que no les ha estado ayudando. Siento que me entró una pelusa. Así como modo de contexto aquí. El día de ayer salió una alarma de inundaciones y todo eso, así que ahora dejó de llover, menos mal, porque dije voy a pasar a grabar y se va a escuchar todo esto, pero no. Pero sí está muy feo el día, va a seguir lloviendo. Habían dicho que se iba a venir un ciclón y otro tipo de cosas, así que no sé, hay que estar preparado para todo. Se lo digo en modo contexto porque se nos acerca el invierno y mi voz está así como Además de eso, el día de ayer fui a un funeral, fui a un cementerio y como que, oh, por Dios, momento de desahogo, María. Ya les contaré acerca de eso, de mi experiencia en eso, porque creo que puede ser enriquecedor, ¿ya? Y porque también hay algo interesante, así como ligándolo al tema de la terapia de pareja, cómo viven las parejas o cómo afrontar cuando el otro miembro de la pareja está en proceso de lo que pasa con el acercamiento emocional, los distintos tipos de respuesta emocional ante esas pérdidas, qué pasa en el ámbito de la sexualidad, que igual me interesa que podamos hablar acerca de eso, acercarme o no acercarme en eso, si la persona está en duelo, bla, bla, bla. A partir, ustedes saben que yo me agarro de todo tipo de experiencia personal, contextual, etc. Así que ya se vendrán más videos de eso. Entonces, retomando esta idea, estamos viendo que, así como para entender, las parejas al momento de vincularse tienen formas de afrontar los conflictos debido a una multiplicidad de factores: familias de origen, historias de vida, experiencias pasadas en las parejas, inseguridad, ansiedad, etcétera, 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 de manera individual. Se juntan entonces y pueden llevar a cabo pautas de relacionamiento que son poco saludables para ellas. En esas tenemos esta pauta de perseguidor-perseguido. Les he hablado también acerca de
en qué consiste, ¿cierto? Qué pasa con la postura de la persona, o más que postura, la posición y cómo lleva a la acción la persona que es perseguidora, la persona que es perseguido. Les he hablado también un poco acerca de lo que pasa internamente con cada uno de esos miembros, o sea, las consecuencias emocionales al momento de lo que está pasando en la situación misma cuando se adopta esta dinámica. Siento que moví mucho la mano, pero es que bueno, tengo la mano así como sueltito hoy día. Y les he hablado también una pincelada de lo que uno tiende a ver en el espacio de la terapia y de cómo se afronta. O sea, que el espacio de la terapia nos sirve para poder, punto uno, identificar esta pauta de relacionamiento. Porque aquí lo que yo les estoy hablando es como cuando ya uno fue capaz de reconocerlo, pero muchas veces las parejas no saben que esa forma que tienen de relacionarse en contextos específicos tiene un nombre. Tiene un nombre, lo que permite decir, oh, primero, esto no somos la única pareja a la que le pasa. Punto 2, si tiene un nombre, algo hay que saber acerca de eso. Sí, en tercer lugar, hay teorías acerca de eso, hay estudios que se han visto de las consecuencias emocionales, individuales o de pareja, posibles causas de eso, pero lo más importante es que si tenemos un nombre, o sea, si lo reconocemos, le ponemos un nombre y decimos, oh, esto existe y se ha estudiado, podemos saber de qué manera intervenir como tal. Por lo tanto, debiésemos esperar un espacio de terapia de pareja que sí o sí en algún momento se revise algún tipo de pauta de relacionamiento que tenga la pareja como tal. Ya pensando un poco en que las personas no saben a qué van al espacio de la terapia de pareja, y ahí hay procesos, como yo he dicho en las temáticas de intervención de manera individual, hay intervenciones específicas, hay elementos específicos los cuales nosotros ponemos atención desde nuestros conocimientos y se los mostramos y tratamos de trabajar en eso. Otra cosa que nos puede ayudar, ya aparte de primero reconocer esa pauta de relacionamiento que yo le estoy mencionando, y también mostrar en qué situaciones se da, qué consecuencias tiene para cada uno, qué es lo que cree cada uno que lleva al otro a reaccionar de esa forma, tratar de mencionar qué es lo que pasa a nivel emocional que tiende a generar un cierto grado de empatía con la otra persona. Muchas veces se trabaja estrategias alternativas a eso, como por ejemplo, si Pepito siente que se le está abandonando y que el vínculo se va a disolver cada vez que quiere resolver el conflicto y la otra persona no le responde, quizás sea positivo dentro de los parámetros que se puedan acordar, y ahí uno aparece como mediador o mediadora en el espacio de la terapia, a lo que la otra persona pueda hacer en esa situación para que esta persona que está sintiendo esa ansiedad no se vaya directamente a pensar que se va a disolver el vínculo. Yo me he encontrado con parejas que a veces pueden ser capaces de hacer oraciones, frases, otras personas tienen su palabra clave porque la situación les abruma totalmente, entonces dicen su palabra clave, ya no me va a abandonar, por ejemplo. Ya hay personas que tienden a decir, mira, yo te amo, pero ahora recuerda que necesito tomarme 10 minutos y vuelvo. El que yo me tome los 10 minutos no significa que yo quiera terminar como primera opción. Y ahí la persona, si bien va a querer seguir teniendo una respuesta en el momento mismo, se va a quedar relativamente tranquila al saber que esta persona le está afirmando que el vínculo no se va a disolver. Hay personas, como os digo, no le da para decir te amo, pero necesito este espacio, entonces hacen, algunos tienen, no sé, yo he visto así como un sticker de WhatsApp, tienen un gesto, tienen, no sé, hacen una banderita, algo que les permita que algo que es previamente acordado fuera de la situación de conflicto, que eso va a significar esto que yo le estoy diciendo. Como también la otra persona va a, por ejemplo, necesitar que la otra persona que tiende a querer esta respuesta de manera inmediata, que se le asegure que se le considera esta necesidad de tomar distancia, de decir, que la otra persona le reafirme, ok, entiendo que te vas a tomar tus 10 minutos, conversamos a la vuelta, aquí me quedaré para conversar, por ejemplo. O a veces son otras cosas. Yo aquí les doy ejemplos como bien genéricos, pero obviamente cada una de estas cosas son cosas que son aplicables dependiendo de cada pareja. Otros aspectos importantes tienen que ver con trabajar en la regulación emocional, ya pensando un poco en
Si vemos que estas situaciones se dan porque a la otra persona le cuesta gestionar sus emociones ante que esta persona no quiere responder, y por otro lado a la otra persona le pasa que le cuesta gestionar todo esto que está pasando y no saber cómo verbalizar que necesita espacio, que siente que este vínculo se va a poner a prueba y que va a decepcionar a la pareja, a lo mejor veremos fuera, por ejemplo, de las situaciones de conflicto, otro tipo de espacios en los cuales uno pueda, en este caso la pareja, pueda empezar a hablar un poco más de aquello que les pasa emocionalmente, no solamente orientado hacia emociones que puedan ser incómodas, desagradables. Lo digo porque en general uno tiene la visión de que la terapia va a aprender a gestionar lo que le pasa con sus emociones y que netamente nos vamos a centrar en aquello que es tristeza, rabia, etcétera, pero también nos sirve que en el proceso de empezar a avanzar con eso podamos abordar también el empezar a expresar aquello que es agradable. Lo digo porque nos faltan las parejas que dicen, es que si tú siempre me señalas lo que estoy haciendo mal, ¿ya? Y que bueno, eso debe tener que ver con procesos internos, individuales y cosas así, y a veces dejan de lado el reconocer aquello que se está haciendo bien, como me gusta cuando me abrazas, me gusta cuando nos acurrucamos, me gusta cuando me dices te quiero, no sé, me gusta cuando planificamos qué es lo que vamos a hacer el fin de semana, etcétera. ¿Ya? O me sentí feliz hoy día cuando hiciste X cosa, me sentí querida, me sentí segura, me sentí en confianza, me sentí tranquila cuando hicimos X cosas. También son formas de ir abriéndose y conectando emocionalmente con otros, sobre todo porque como yo les digo, todas estas cosas no se dan porque es que soy mala persona, se da porque hay todo un contexto previo de cómo llegan esas parejas a sus vidas. Ya, por ejemplo, pensando un poco en la parte emocional, cuando a las personas les cuesta hablar acerca de lo que les pasa emocionalmente, muchas veces vienen de familias donde o no se hablaba acerca de las emociones, o cuando se hablaba eso era mal visto, era minimizado, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando toca, de cierta manera, reaprender muchas veces formas a través de las cuales empezar a expresarse emocionalmente. Y hacerlo desde la emocionalidad más incómoda puede ser mucho más difícil. Por eso yo digo, entonces tratemos de centrarnos esta semana en aquello que es agradable y verbalizarlo, ¿ya? Por ejemplo. Otro tipo de cosas que uno puede ver dentro del espacio de la terapia de pareja relacionado con esta dinámica, aparte de que yo les decía reconocer esta pauta, ver qué le pasa a cada uno con esto, ver también qué piensan o qué expectativas o qué creencias tienen asociadas a todo eso, porque aquí en todo esto que yo les estoy hablando, que esto es lo que me encanta de mi trabajo, es que estas cosas, como digo, no son blanco y negro, no hay solo un punto, muchas veces son múltiples aristas que se van mezclando entre ellas, las creencias acerca de los conflictos de pareja también, ahí también nosotros podemos abordar, y muchas veces se aborda dentro del espacio de la terapia como qué creencias tienes acerca de los conflictos, porque hay gente que dice, no, es que las parejas no se discute, y es como, ¿quién dijo eso? ¿Quién te metió esa pinche idea en la cabeza? Y no se trata de no discutir, sino de cuando tú discutes de qué manera lo estás haciendo, si es de una manera respetuosa, constructiva y demás, ¿ya? Otro tipo de cosas, ¿ya? Bueno, también vemos formas de comunicarse quizás de una manera más asertiva, entre otro tipo de cosas, como sobre todo ver de qué manera potenciar aquello que ya está funcionando, reforzarlo, entre otro tipo de cosas, que eso es spoiler para más adelante, y porque al final esas cosas también se ven caso a caso, ya. Entonces me interesaba en este video mucho más corto, en este capítulo mucho más corto, que se hicieran una idea de eso. Lo digo porque claro, uno sube un post escrito a Instagram, pero muchas veces uno no se da el tiempo de entender un poco más allá, no me tienen a mí hablándoles acerca de ese contenido, no ven mis expresiones faciales, y me gusta porque siento que de cierta manera complemento un poco esa información, y también les cuento de las cosas que tienden a ser más comunes dentro de ese espacio. Espero próximamente poder estarles subiendo otro tipo de pautas de relacionamiento, sobre todo a la hora de resolver conflictos,
ya como esta que yo les mencionaba, por ejemplo, la dinámica de evitar y acomodarse, de la persona que evita a la otra persona que se acomoda a esta situación de conflicto con el objetivo de no ver su vínculo puesto en duda, en peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que les haya quedado un poquito más claro esta pauta de relación y bueno, si te gustó el video, si te gustó el capítulo de hoy, tú sabes lo que tienes que hacer. Sabes que le tienes que poner me gusta, porque así ni siquiera sé si esas cosas yo en verdad les digo que le ponga me gusta porque así de cierta manera puedo entender que alguien lo escuchó y que hubo un cierto grado de retroalimentación. Igual ahí uno ve los números y de cierta manera ve cuánta gente lo vio, pero se agradece el me gusta. Y que se lo compartan, se lo manden como una indirecta a alguien, a alguien que a lo mejor necesite poder aprender a trabajar en eso, alguien que a lo mejor esté tratando de entender en qué consisten las terapias de pareja como tal, qué cosas se trabajan dentro de eso, también le puede servir, ¿ya? Porque hay mucho desconocimiento, hay mucha información dando vuelta como en todos lados, muchas veces hay cierta información que no está correcta y nada, pues importante. Y por último, así como comentarles, que me dio risa la otra vez, estaba trabajando con una persona que me cae muy bien. Y estábamos hablando de las dinámicas de pareja. Esta persona yo la veo en psicoterapia individual y yo le había contado que me preguntó por el congreso y otras cosas y después me preguntó si yo iba a ser magíster en otra cuestión, bla bla bla. Entonces yo le dije sí, pero estoy tratando de recuperarme económicamente de la formación y todo, y él pensaba que esto de formación en terapeuta de familia y pareja era una mención con la que uno salía de la universidad, y no. Ojalá, pero no. Entonces desde ya comenzar que cuando tú te atiendes con una persona que dice ser terapeuta de familia y pareja, no debe ser cualquier persona que hizo un curso de 4 clases en terapia de pareja, porque así no funciona. Mi formación duró 2 años con prácticas clínicas. Yo tenía que cumplir con una cierta cantidad de horas realizando terapia de pareja en coterapia, cumplir con una cierta cantidad de horas de visualización de terapias de pareja en vivo o grabadas de mis colegas que estaban trabajando. Tienes que aprender contenido teórico práctico, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces estas cosas no son así como que estudié un curso de 4 clases y lo hizo, y también como pensando un poco por qué la gente dice por qué es caro, por qué tanta parafernalia con eso, porque disculpando la expresión, o sea, porque es algo que toma tiempo, que requiere reaprender y aprender cosas totalmente distintas, ¿ya? Yo considero que esto es casi como otra carrera donde, claro, tú tienes ciertas bases. Por ejemplo, en mi caso de la psicología, también hay psiquiatras que son terapeutas de familia y pareja, pero es aprender las bases de algo desde cero, donde tu forma de trabajar cambia también, y bueno, debido a eso yo todavía literalmente me estoy recuperando de mi inversión, así que hay mucho que trabajar, ¿ya? Entonces se los digo también como por si ustedes conocen a alguien que va a atenderse en terapia de familia y de pareja. No lo digo como porque vayan con Marisol, no se trata de eso, sino que si van a buscar con quién atenderse, que revisen dónde estudió y cuánto estudió, porque como digo, no es algo que se aprende en 4 clases, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Y bueno, si tienen cualquier tipo de duda, yo estaré contenta de recibirles sus preguntas, sus comentarios y demás. Dicho esto, entonces nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Adiós.